Hola, buen día. ¿Me pueden ver y escuchar? Sí, sí, maestro. Es el equipo 3 con el ajuste anual por inflación, acumulable y deducible. Chávez Morfín. ¿Sí está? Martínez Gaviño, Palma. ¿Se pronuncia Gonzaga? Sí, profe, presente. Palma Marisol. Gonzaga y Zúñiga Peralta, ¿correcto? Sí, profe, mi compañero Toño no va a poder estar aquí presente porque está enfermo, le detectaron COVID y anda Sí. un poquito delicado. No, pues hay cosas más importantes. La salud. Sí, adelante, adelante. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y nos tocó checar lo que es el caso práctico de ajuste anual por inflación. Los integrantes, pues ya como lo mencionó, es mi compañero Antonio, Germaín, Rocío y su servidora Marisol. Definición. Es el reconocimiento fiscal del efecto inflacionario que sufren las compañías en el poder adquisitivo de sus créditos y deudas como consecuencia del transcurso del tiempo. Muy bien. Guillermo, ¿me apoyas? Ah. En la siguiente, por favor. Ok. Inflación. Es el aumento general y constante de los precios. Otra definición sería, es el cambio del valor que sufre la moneda ante los aumentos generales de precios por el transcurso del tiempo. Siguiente. Objetivos. Es calcular el efecto fiscal de la inflación sobre el patrimonio del contribuyente, la determinación de un ingreso acumulable o una deducción autorizada y el cálculo basado en la aplicación de la inflación anual al diferencial entre el financiamiento otorgado y el recibido. ¿Quiénes son sujetos? Estarán obligados a determinar el ajuste anual por inflación las personas morales, de acuerdo al artículo 44 de la ley del ISR. Las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación de participación cuando se realicen actividades empresariales. Aquí continúa mi compañero Germain, no sé si esté presente. Cariño, Germain. Perdón, no, pero si ya está. Bueno, le continúo. Ok. Buenos días. Buen Buenos día. días. Buen día. De acuerdo con la fracción según el artículo 44 de la ley de la ICR, el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplicará por el factor del ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación acumulable. Por el contrario, el ajuste anual por inflación deducible es la disminución real de sus créditos. Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo anual de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor del ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación deducible. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hacer... ¿Me da la siguiente, por favor, Guillermo? Ok. Ok. No se consideran créditos los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales. De acuerdo al artículo 45, fracción 1, los que sean a cargo de socios o accionistas, fracción 2, a cargo de funcionarios y empleados, fracción 3, y el efectivo de caja, fracción 7. Ok, bueno, creo que nada más estamos Rocío y yo para explicar esto. Aquí les vamos a poner un ejemplo sobre los créditos que tuvo la empresa durante el periodo de enero a diciembre. No sé si lo puedan ver, ¿lo aprecian? Sí, bancos, clientes, nacional, extranjero, deudores, documentos por cobrar, otras cuentas por cobrar y la suma del mes, así como el acumulado anual. Es correcto. De hecho, en la siguiente tabla continúa para los siguientes meses de julio a diciembre. ¿Me apoyan en el cambio, por favor?
Guillermo, ¿me le pasas a la siguiente diapositiva? Ok, aquí ya tenemos, en cada mes hizo la sumatoria y se acumuló. Para poder sacar lo que es un promedio anual de créditos, se hace el de la suma global, la suma acumulada, se va a dividir en los meses, que son los 12, para que nos pueda dar un promedio mensual de crédito. En este caso nos dio 10.106, perdón, 10.106.200, no lo alcanzo a ver, perdón. 10.106.200 pesos. 10.278.000. Ok, esa es la información de un promedio mensual de crédito. En las siguientes diapositivas, Guillermo, ¿me apoya? Vamos a ver lo que son las deudas. La siguiente, por favor, Guillermo. Ok, en esta les voy a decir cuáles se consideran deudas. Las se consideran deudas derivadas de contratos de arrendamiento financiero de operaciones financieras derivadas a que se refiere el fracción 9, artículo 20 de la ley de la ICR. Las aportaciones para futuros aumentos de capital califican como deuda cuando no cumplan con los requisitos establecidos en la NIF C11. Las contribuciones causadas se consideran deuda, pero no así las retenciones de contribuciones a terceros, tales como ISR honorarios, arrendamientos extranjeros o IVA retenido. Guillermo, una siguiente, por favor. Aquí igual vamos a hacer un cuadro comparativo, pero esas son las deudas que se generaron durante todo el año. Igual son las sumas y inclusive podemos ver cuáles ahí que se están considerando como deudas, que son préstamos bancarios, proveedores nacionales, proveedores extranjeros, acreedores diversos, documentos por pagar, aportaciones para futuros y aumentos de capital. Una siguiente, Guillermo, por favor. Ok, igual, para poder sacar un promedio mensual en deudas, se saca de la suma acumulada durante todo el año y se divide por los 12 meses que transcurrieron y nos da la cantidad de 9.062.000. 62.846. Rocío, ¿estás por ahí? Sí. Entonces, aquí un ejemplo. Enseguida es un ejemplo sobre un caso práctico. Tenemos un promedio mensual de créditos de 10.106.278 y tenemos un promedio mensual de deudas de 9.062.846. La diferencia es mayor por créditos, que nos da de 1.043.432. Lo multiplicamos por el factor de ajuste y nos arroja un ajuste anual deducible por créditos de 49.876. Y en caso contrario, otro ejemplo sería que si tenemos el promedio mensual de créditos es menor que el promedio mensual de deudas. El promedio mensual de créditos es de 12.832.993. El promedio mensual de deudas es de 136 millones 4.112. Los multiplicamos, la diferencia mayor por deudas nos daría de 123.171.119, que al multiplicarlo por nuestro factor de ajuste nos da un ajuste anual acumulable por deudas. Y la siguiente, por favor. Sí. ¿Puedes cambiar a la siguiente lámina? Calma, esta cosa tiene. Dice, nuestro factor de ajuste se obtiene restando la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional del precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. Y un ejemplo que tenemos de
del Índice Nacional de Precios al Consumidor más reciente, que fue el de diciembre del 2020, Sí. que sería de 111.2840, entre el índice del mes más antiguo, que fue diciembre del 2019, de 106.2022. Nos daría un cociente de 1.0478. Sí. Ya se pasó la otra. Y a ese lo restaríamos la unidad y nos da nuestro factor de ajuste. Sí, eso significa Es que de un un año a ejemplo otro... de... Perdón, adelante. Ese sería el procedimiento para determinar nuestro factor de ajuste de nuestro periodo. Ok. Aquí nada más aclarar, bueno, el factor de ajuste, si se fijan, 0.0478 significa que es un 4.78% la diferencia, lo que luego se conoce comúnmente como inflación. Nada más recalcar, este factor de ajuste es factor de ajuste anual para el ajuste anual por inflación, porque pudiera haber otras fórmulas de factor de ajuste cuando se trate de actualización o de recargos de contribuciones. Hay una diferencia en la redacción entre el factor de ajuste mensual y el anual. Aquí esta opción, esto que yo estoy viendo de que se obtiene restando la unidad del NPC del más reciente al más antiguo, en realidad para el ajuste anual es del último mes del ejercicio de que se trate entre el citado índice del último mes del ejercicio del inmediato anterior. Es decir, diciembre de 2020 entre diciembre de 2019. Y pues ya nada más esa era la aclaración. Por lo demás, muy bien, Rocío y Marisol. Muchas felicidades. Gracias, maestro. Buena exposición. Está listo el equipo 4 con Adolfo, Maribel, Roberto y Genoveva. Bueno, si aquí el usuario es Mari, si el usuario Mari es Maribel, ya está conectada. Sí, ya, profe. Ok. Pues muchas gracias. Un aplauso a la distancia. Y continuamos con el equipo 4, compañeros. Hasta que se me va a hacer escucharlo, Kaiser. Bueno, ¿sí va a hablar o no? Ahí estamos ya. Eso es todo, Kaiser, ¿eh? Vamos a, bueno, ahorita van a empezar mis compañeras, si no me equivoco, vamos a ir a la primera lámina. Sí. Y le voy a dejar la voz a mi compañera Genoveva, para que... Oye, por ahí, ¿no andas por ahí? Sí, aquí estoy. Todo tuyo, Genoveva. Buenos días. Nosotros somos el equipo 4. Nos tocó el tema de pago bimestral del régimen de incorporación fiscal. Los integrantes son Maribel, Roberto, Guillermo, yo, Genoveva. Régimen de incorporación fiscal surge a partir del régimen de pequeños contribuyentes, Profeco, y régimen intermedio que desaparecieron en 2014, es decir, en diciembre de 2013 fue el último año para estos regímenes. Esta va dirigida a las personas físicas con actividad empresarial que vendan o presten servicio al público en general, y que para ellos no requieran de un título profesional. Sin embargo, este régimen también está dirigido a personas que no presten su servicio al público. Propósito principal: la intención de la creación del RIT es integrar el comercio informal o negocio de reciente creado de la formalidad. Otra característica importante es que sus ingresos no deban de superar los 2 millones de pesos anuales.
Los principales beneficios es uno de los principales beneficios en disminución de ISR que se determina en la siguiente tabla. Como reducción. Los requisitos son personas que realicen únicamente actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicio por los que no se requiera para su realización título profesional. Podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio anterior inmediato no hubieran excedido los 2 millones. Otros ingresos en RIT, también se pueden obtener ingresos como sueldos, sueldos, salarios. Le toca a Maribel. Sí, ya me ganaste. Otros ingresos en RIF. Está encarrerada, vamos, muy bien, compañera. Ella significa que se preparó para todo. Adelante, compañera. Si eres RIF, también puedes obtener ingresos por sueldos y salarios, arrendamientos de inmuebles y enajenación de bienes. La otra lámina. ¿Quiénes no pueden ser RIF? 1. Los socios y accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas. 2. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes de raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras. 3. Las personas físicas que obtengan ingresos por concepto de comisión, mediación, agencia, representación. 4. Las personas que obtengan ingresos por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios. 5. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación. 6. Las personas físicas que presenten servicios o enajenen bienes por Internet a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas similares a que se refiere en la sección 3, únicamente por los ingresos que perciban por la utilización de dichos medios. Sí. Bueno, esta es la... ¿Se escucha? Sí, sí, lo escuchamos, compañero. Sí. Sí, todavía es. Bueno, el cálculo de impuesto del ISR. Esta es una tabla que habla sobre el límite inferior, límite superior, su cuota fija y el % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. En punto 1, se calcula de manera bimestral, es decir, se realizan 6 declaraciones al año. El ISR e IVA tienen carácter de pagos definitivos. El tercer punto, se aplica reducción en el cálculo de ISR e IVA, pero principalmente se ve beneficiado el ISR porque ese va disminuido. En la siguiente diapositiva se muestra la misma tabla de los 4 puntos y se muestra un ejemplo. Los ingresos efectivamente cobrados, que son de 300,000, las deducciones autorizadas de 150,000, eso se restan y da la base del cálculo del ISR. Como son de 150,000, nos vamos a la tabla y su límite inferior es de 145, su límite superior es de 194. Ese se tomaría su límite inferior. La diferencia sería de 4,224.99. Lo vamos a multiplicar por su por ciento excedente del límite inferior, que es el 32%, y nos da un resultado de 1,352. Más su cuota fija sería, más su cuota fija de 3,151.38, su impuesto determinado sería de 36,503. Con el mismo ejemplo, en la siguiente tabla, hablamos de la reducción del ISR a pagar en RIF. Del lado izquierdo nos muestra los años, porcentaje, y en las últimas dos, su reducción y el total a pagar. De esa no sé muy bien cómo se aplique o qué sea la reducción. No, lo estuve investigando, pero no lo encontré. Beto, eso que estamos viendo, la reducción del ISR,
es un beneficio que tienen los que se integran lo que es el régimen RIF, es para que llamar su atención y de algún modo decirles, mira, tú tienes este beneficio. Durante los primeros 10 años, tu ISR lo vas a ir pagando poco a poco. Empiezas con el beneficio, donde no pagas nada el primer año y va a irse incrementando año con año hasta llegar al 100%. Lo que vemos en la tabla es, en lo que es la reducción, es cuánto se le va a ir reduciendo y el total a pagar se refiere ahí cuánto estaría pagando año con año, o sea, de acuerdo a lo que se menciona en la tabla ahí, nada más. Ok. Sí, correcto. Muchas gracias, Guillermo. Esta finalidad del RIF o la finalidad de este nuevo régimen del SAT es incorporar a la formalidad a mucho negocio informal en el sentido de que les da ciertos estímulos o beneficios, pues para que vayan y contribuyan con cierta cantidad de impuestos y les dicen, mira, pues no me vas a pagar todo e incluso tienes 10 años para pagar completo el ISR. Digamos que el primer año ni me vas a pagar impuestos o te vamos a dar ese beneficio. El segundo año te vamos a reducir el 32%, obviamente cumpliendo ciertos requisitos y con cierto tipo de operaciones. Pero es más que nada para fomentar la formalidad en los negocios. Y para todas aquellas personas que no estén en la informalidad y no sepan qué negocio poner o qué actividad realizar, pues el RIF prácticamente, si no van a tener muchos ingresos en un momento dado, les conviene esta opción en el sentido de que hay beneficio en cuanto a disminución considerable de los pagos de impuestos de ISR. Adelante. Bueno, en la siguiente diapositiva tocamos 3 puntos nuevamente. El IVA que se debe pagar, hablamos del IVA trasladado y el IVA acreditable. Los pasados 10 años, ejercicios fiscales se deberán tributar como persona física con actividad empresarial y profesional. Su tercer punto, estos contribuyentes no presentan declaración anual. Existe una opción para utilizar un coeficiente de utilidad como RIF. Estas personas sí deben presentar su declaración anual y sus pagos de ISR deberán considerarse como pagos provisionales. Beto, un paréntesis. Habíamos hablado en láminas anteriores, te había mostrado que los pagos de ISR e IVA eran definitivos. Esto quería decir que no tiene el contribuyente al momento de hacer el ISR y el IVA definitivos, no tiene la obligación de presentar la declaración anual. Pero si se atiene o si usa el recurso del coeficiente de utilidad, que es un cálculo que se hace parecido al del ISR, para vida de poder pagar el IVA, ahí es donde se va a ver la necesidad porque ya no va a ser un pago definitivo, sino va a ser un pago provisional. De ahí la aclaración. Síguele. Correcto. Bueno, en la siguiente hacemos un análisis de los ingresos efectivos cobrados de IVA y sus deducciones autorizadas. Le cambias, Memo, donde tenemos una pérdida del bimestre de 150,000. En este caso, en el caso de pérdida, para los efectos de los artículos 111, séptimo y últimos párrafos, o 102 y 112, segundo y tercer párrafos de la ley de ISR, cuando las deducciones sean mayores a los ingresos percibidos del periodo, la diferencia que resulte se considerará como deducción, la cual se podrá aplicarse con los periodos siguientes hasta agotarla, sin que de su aplicación pueda generarse una pérdida o saldo a favor alguno. ¿Cómo? Adelante, Roberto. Le cambiamos, Memo, para salir del RIF. Cuando se supera los 2 millones, automáticamente quedas fuera del RIF y pasas al régimen de personas físicas de actividad empresarial. Si no se presentan las declaraciones con tiempo, se puede requerir salir por incumplimiento. El tiempo para permanecer en este régimen sería de 10 años máximo. Y la autoridad fiscal
la autoridad fiscal puede requerirme que cambie de régimen. Es una de sus facultades cuando incumples tus obligaciones o los requerimientos necesarios. Es decir, tienes 10 años para acostumbrarte a pagar impuestos a la autoridad. La autoridad te da Sí, ese estímulo, ese beneficio. Pero ya después tienes que salir. Es correcto, solamente tenemos ese periodo de 10 años y puede pasar que la persona cambie antes, por lo que se mencionaba ahí, puede cambiar antes en dado caso de que se reporten ingresos mayores a 2 millones anuales. Es una de las principales razones por las que puede cambiar la persona, el contribuyente. ¿Sale? Ya para ver lo último, voy a cambiar a lo que es el ejemplo práctico. A ver, ¿pueden verlo? Ahorita voy a cargar. Listo. Muy bien. Comercializadora La Isla. Es correcto. Este ejemplo en todo caso solamente refiere un par de facturas, 2 pares de facturas de ingresos y egresos. Ay, perdón, por aquí. Y tenemos también, bueno, aquí en todo caso vamos a presentar montos para ejemplificar nada más lo que sería el monto del gasto, del pago total de 2 ingresos, 15,000 y 14,000 realizados en el mes de enero, con sus respectivas su subtotal y su pago de IVA. Igual tenemos aquí abajo el ejemplo del mes de febrero, completando así un bimestre en lo que se refiere a los ingresos de esta comercializadora. En la siguiente paleta vamos a ver lo que son esos. Digamos, realizadas una faccionaria, en este caso una facciones, que está haciendo algunas 2,000, 1,500 de mes de enero y un promedio de 2,000 de febrero. Bien, una vez que tenemos desglosada esta información, lo que procede es empezar ya a hacer los cálculos para el ISR. Estamos hablando de que en este ejemplo, la persona o la empresa ya va por su segundo año, así que ya pasó por el 100% de pago de ISR y ahora va por el 90%. Bien, tenemos, en el caso de régimen de incorporación fiscal, bueno, vemos que aquí están los ingresos por mes 1, mes 2, y el ingreso bimestral es 48,270. Revisamos en la categoría de ingresos. Ahí vamos a tener, nos va a presentar el dato. Sí, rápidamente. Les vamos a ISR. Y bien, ahí también tenemos lo que son las deducciones que se presentan de los pagos también en los meses de enero y febrero, y las deducciones bimestrales son de 5,603 para representarlas o para... Aquí tenemos el dato, ahorita va a aparecernos. Bien, ahí lo tenemos, 5,603.45. Bien. Regresando a la tabla de ISR, lo que es para revisar. Bueno, ya tenemos que sumando estos dos datos, restando estos dos datos, lo que son los ingresos menos las deducciones, vamos a tener lo que es la utilidad de base de cálculo, 42,672.41, remarcada en amarillo. Remitiéndonos a la tabla de son el tabulador, vemos que se encuentra posicionado con el límite inferior 24,019.89 remarcado en verde, y restando lo que es la utilidad de base de cálculo son 18,562,
Aplicándole el porcentaje 21.36%, nos queda un impuesto marginal de 1.964.96. Y bien, así queda un impuesto determinado de 6.508.70, pero en este segundo año tenemos un 90% de descuento, entonces el ISR a cargo es de 650.87. Si alguien quiere ver los cálculos de cómo se hicieron esto, les puedo pasar la tabla con toda confianza. La pueden solicitar y se las pasamos. Vamos a la del IVA. En el caso de la del IVA, pues hace la determinación. Decíamos que como aquí se paga completamente, es definitiva, no se va, en este caso no estamos usando ningún coeficiente. Se presenta la ventana. Sí, sí la vemos. Sí la veo. Ok, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos ya. Entonces tenemos, para no estar brincando ventana a ventana, porque como que se está atrasando un poquito la red. Así les muestro, los ingresos tenemos solamente ingresos de por 48.275 con un IVA total de 7.724 en el bimestre. Los compras y gastos bimestrales fueron de 896.55. Y bien, bajando esta información, tenemos un IVA cobrado bimestral de 7.724.14 más el IVA acreditable, menos el IVA acreditable, perdón, nos genera un IVA a cargo o a favor. Aquí tenemos un IVA de 6.827.59 a cargo. Al fin y al cabo lo estuvimos cobrando nosotros, entonces hay que devolverlo. Y a su derecha tienen lo que es el resumen, sumando el IVA más el ISR que teníamos en descuento. Es un total de pago de 7.478.46 antes del 17 de marzo. Es el ejemplo que tenemos para el régimen de incorporación fiscal. Con esto concluimos esta exposición. Perfecto, compañeros, equipo 4, Adolfo, Maribel, Roberto y... siento que me falta alguien. Y Genoveva, perdón. Guillermo, Roberto, Genoveva y Maribel, muchísimas gracias, muchas felicidades, muy bien explicado. Comentario adicional en el chat, si les interesa, allí les compartí los enlaces para ver casos prácticos de RIF y lo que comentaba también, el enlace de lo que comentaba Guillermo sobre la opción de la no declaración anual del RIF al considerarse definitivos los pagos bimestrales, siempre y cuando no elijamos determinarnos mediante coeficiente de utilidad. ¿Sale? ¿Dudas o comentarios hasta el momento? Me voy a desconectar ahorita e inicio para los últimos 40 minutos y siguen equipos 5, 6 y 7. ¿Sale? Ok, maestro. Sale, profe.